Amigos invisibles, Simón Rodríguez fue un hombre muy infortunado durante su vida y no ha dejado de serlo después de su muerte. Murió en 1854 muy anciano. En el resto del siglo XIX prácticamente se olvidó su figura. Se le recordaba apenas por el hecho de que fue maestro de Bolívar, como se decía, y mucha gente le preguntaba eso a él, y siempre decía: ciertamente lo fui, pero tengo otros títulos, y esos otros títulos son realmente tan importantes, o más importantes, que el de maestro de Bolívar. Lo que ha quedado de él entre la gente corrientemente es una imagen deformada, parcial, caricaturesca, en el que aparece como un majadero, como un extravagante, como un hombre un poco casi tocado de alguna forma de locura, que hacía cosas que hacían reír a la gente, que tenía muy poco sentido de la realidad, y que fracasó en todo lo que intentó hacer. Y desde luego esta imagen ha tenido mucha perduración. En los últimos 20 o 30 años se han publicado muchos estudios serios para rescatar la figura de Simón Rodríguez. Yo mismo he escrito un libro que trato de hacer en él un retrato fidedigno de lo que fue este hombre extraordinario, que es La isla de Robinson. Pero aún así persiste, no ya la caricatura, que desde luego ha desaparecido, pero el conocimiento incompleto e imperfecto de lo que este hombre extraordinario fue y de lo que representa. Y yo creo que es importante rescatarlo, y rescatarlo en el sentido de qué es en realidad lo que él representa. Todos sabemos, y este aspecto se ha estudiado, que fue un gran pedagogo, que fue algo más, que fue un hombre que tuvo de la pedagogía un sentido que no la tenía en su tiempo, que la ha venido a tener muy posteriormente, casi en nuestros días, un sentido de la pedagogía como instrumento de transformación social. Pero es que su visión iba más allá. Y lo importante y realmente fundamental de Rodríguez fue la visión que él tuvo del problema central del mundo hispanoamericano. ¿Cuál era ese problema central? Era muy simple. Los hombres que iniciaron el movimiento de independencia en toda Hispanoamérica y particularmente en Venezuela tenían un modelo que intentaban realizar. Ese modelo era el de los Estados Unidos del norte de América. La Constitución que se había adoptado en Filadelfia, con los principios que allí se habían adoptado, en los cuales también se añadió luego los ecos de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Entonces ellos pensaban en implantar en Venezuela y en toda Hispanoamérica una república federal a imagen de la de los Estados Unidos, con proclamación de los derechos del hombre, y desde luego con unas instituciones que no tenían antecedente ninguno. Las gentes nunca habían vivido, no solamente en república, que desde luego no lo habían hecho, sino en ningún régimen democrático. Durante los 300 años de régimen colonial no hubo ni libertad, ni igualdad, ni forma alguna de representación política. De modo pues que esto significaba que se instauraban unas instituciones para las cuales no estaba preparado el país, que presuponían una evolución como la que hubo en los Estados Unidos, que permitió que esas instituciones no se implantaran, sino surgieran de la misma tradición nacional, y que estaban destinadas a fracasar. Ese fracaso lo vieron muy claro muchos hombres, entre ellos Bolívar. Bolívar vio clarísimamente lo que esto significaba, y en dos ocasiones particularmente muy importantes denunció el error garrafal de querer copiar instituciones extranjeras no adaptadas a nuestra naturaleza, a nuestro carácter, a nuestro pasado, a nuestra realidad social. La primera vez fue muy al comienzo de su vida pública, en 1812, cuando la primera república de Venezuela fracasa estruendosamente, cuando Monteverde arrasa con lo poco que tenía de arraigo, cuando tienen la impresión todos de que aquello ha fracasado escandalosa y estrepitosamente. Bolívar logra salir de Venezuela y llegar a Cartagena, y allí va a iniciar la gran etapa de su acción política y militar. Y la inicia con un documento extraordinario que se llama el Manifiesto de Cartagena. En ese manifiesto Bolívar se dirige a los neogranadinos,
a los actuales habitantes de Colombia, y les dice que él es un fugitivo del fracaso que ha habido en Venezuela de la República, y que él viene a alertarlos de no incurrir en esos fracasos, porque él dice que el fracaso se debió a la incompatibilidad de unas instituciones aéreas, él emplea términos burlones, que han imaginado unos buenos visionarios y que hemos pretendido implantar en una realidad social e histórica que contradice estos principios, que no tienen nada que ver con ellos y que estos principios no tenían ningún arraigo en esa sociedad, y que esa ha sido la causa del fracaso. Más tarde Bolívar vuelve nuevamente, muchas veces habló de esto, particularmente después de Boyacá, cuando se va a dictar la nueva constitución de la Segunda República de Venezuela, de la época, pues, o de la tercera, si se quiere, para contar también a la de 1814, que no fue constitución, sino una restauración parcial de la del año 11. Esa vez Bolívar le dice a los hombres que van a hacer la constitución: tengan mucho cuidado, no vayan ustedes a incurrir en el mismo error fatal en que se incurrió en 1811. No vayan ustedes a copiar la constitución de los Estados Unidos, no vayan ustedes a copiar las instituciones que creó la Revolución Francesa, no pongan los ojos afuera, pongan los ojos adentro, y miren la realidad social del país, la historia del país, de dónde venimos, qué experiencia política general hemos tenido, y sobre esa base creen ustedes unas instituciones que correspondan a lo que en realidad somos y que tengan una relación directa con lo que nos rodea, y no que sea una superposición artificial y frágil de unas instituciones sin arraigo que la gente no entendía y que por lo tanto no funcionaban. Eso lo dice en el discurso que dice en Angostura en 1819. Pero luego esa denuncia se repitió muchísimas veces y en todos los tonos, porque la regla fue que esas repúblicas que surgieron del movimiento de independencia todas fracasaron como repúblicas. Bolívar mismo lo previó y muchas veces dijo que él le temía más a la paz que a la guerra, porque en la guerra había una disciplina impuesta por las armas y por la lucha misma, pero que en la paz iba a surgir todo el movimiento anárquico que surgió, y que la América quedaría distribuida en tiranías minúsculas y espantosas de jefes militares que se alzarían con sus pequeñas porciones de territorio dominado. Y eso fue lo que pasó. Lo que surgió después de la independencia fue el caudillismo del siglo XIX en Hispanoamérica, que no tenía nada que ver con los ideales republicanos de los hombres que iniciaron la independencia y que pensaron que la independencia traería la implantación de una república democrática, de una república igualitaria, de un régimen de libertad y de derechos humanos. No fue así. Pero la originalidad de Simón Rodríguez es que él enfrenta el problema y se da cuenta del problema como los demás, pero encuentra una salida, propone un remedio, imagina una manera de crear un nuevo orden. Esto es su originalidad y esto es su importancia. Él ha visto fracasar la República. Cuando él regresa a América en 1823, todavía está en desarrollo la guerra de independencia, está en su última etapa, que es la campaña del sur en el Perú. Él llega en vísperas de Ayacucho al continente americano el año 23, marcha después de estar en Bogotá haciendo ensayos pedagógicos que no funcionan, que no logran, porque eran demasiado nuevos y demasiado sin antecedentes y que asustaban a la gente, y marcha a solicitud de Bolívar, que lo quería profundamente y que le escribió una bellísima carta invitándolo a reunirse con él. Se reúne con Bolívar en enero de 1825, es decir, un mes después de Ayacucho, cuando ha terminado virtualmente la guerra de independencia. Nadie sabe qué hablaron Bolívar y Rodríguez en ese encuentro, que debió ser muy efusivo, porque de eso sí tenemos constancia, pero no de lo que hablaron. Sin duda alguna hablaron de este problema, que era el problema central: cómo organizar esos países para un régimen que pudiera durar, para un régimen que les permitiera desarrollarse pacíficamente y seguramente, para un régimen que garantizara la evolución hacia una república democrática. Es evidente que de eso hablaron mucho, porque los dos coincidían en su opinión de que esas instituciones de imitación que venían de fuera no calzaban la una con la otra. Se había logrado la independencia política, había triunfado la lucha militar, se había cumplido el gran sueño de la promesa de Bolívar en Roma cuando juró
dedicar su vida a la libertad de la América Latina en presencia de Simón Rodríguez. Pero quedaba entonces el inmenso problema de cómo organizar esos países que venían de 300 años de un régimen que no era nada republicano, que no tenían instituciones propias de ninguna especie, en una forma que pudiera ser estable y que no cayera, como fatalmente cayeron, en manos de caudillos armados, de jefes locales, realmente ignaros, pero muy vinculados con la realidad social, que iban a dominar y a hacer imposible toda posibilidad de una organización continental como la que se llama Bolívar. Simón Rodríguez tiene una respuesta para esto, y es lo que lo hace excepcional. ¿Cómo ver el problema? Él dice, no podemos regresar a la monarquía, desde luego no era posible, porque la monarquía, en América no había monarquía. Lo que era América era una parte o provincia de la monarquía española, de lo que se llamó el Imperio Español, de modo que el rey era esa figura inaccesible que estaba en España y que era la cabeza visible de aquel orden. Pero dentro del territorio americano no había la institución monárquica propia, no existió nunca. De modo que al independizarse y cortar el vínculo con España, desaparecía toda posibilidad de monarquía. ¿Cómo se iba a establecer una monarquía? ¿Con quién se iba a establecer una monarquía? ¿Sobre qué tradiciones podía instalarse? No era posible. Pero simultáneamente, Simón Rodríguez, como Bolívar, se da cuenta de que la república no funciona, que la república idealmente es el régimen deseable y el más perfecto, pero que tiene que tener una correspondencia con la realidad social del país que la adopta, y que esa correspondencia no existía en América Latina, porque en esos 300 años nada la preparó para un régimen de libertad, de igualdad y de representación política. De modo que era un régimen absolutamente adventicio, que estaba destinado a fracasar o a ser simplemente una figura retórica sin ninguna base cierta. Ante ese dilema, Rodríguez da una respuesta. Y dice Rodríguez, efectivamente, no podemos regresar a la monarquía, no podemos alcanzar la república. ¿Qué podemos hacer entonces? Dice, tenemos que buscar una vía propia, una vía que salga de nuestra realidad, y este es uno de los aspectos fundamentales de él. ¿En qué consistía esa vía propia? Él decía, la América española no se parece ni siquiera a España, tiene unas características, una singularidad, una peculiaridad propia. Él decía esto con otras palabras, tiene una originalidad, y es de esa característica propia, de esa individualidad propia, que debe partir el concepto de sus instituciones. Él lo decía con una frase muy hermosa, decía, o inventamos o erramos. Con lo cual quería decir, no imitemos, no podemos imitar, y lo decía enfáticamente, no sigamos imitando como monos lo que nos viene de fuera. Vamos a poner los ojos en nuestra realidad y de allí partir, no para conformarnos con ella, para transformarla, pero transformarla con una base realista y efectiva de lo que era la base cierta social, económica y política de esos estados. Para hacer eso, él encuentra el instrumento ideal para él, que era la escuela. No tenemos republicanos, pero queremos tener una república. ¿Cómo resolver esta contradicción? Haciéndolos republicanos. Vamos a ser los republicanos. ¿Y dónde vamos a ser los republicanos? En la escuela. Y es entonces cuando él concibe una escuela que no tenía nada que ver con lo que era la escuela hasta entonces, y que todavía hoy en día tiene un acento de modernidad y de avanzada impresionante después de siglo y medio. Él dice, vamos a hacer una escuela en la que, claro, se enseñan las cosas tradicionales, se le enseña a leer, se le enseña a escribir, se le enseña a contar, se le enseña la gramática, se le enseña en ciencias naturales. Pero vamos a hacer una escuela en que se les enseñe a vivir en república. Una escuela en que la materia más importante es una que él llama la sociabilidad. Recoger a los niños y reunirlos para enseñarlos a vivir en una pequeña sociedad, que es la de la escuela, que es la de la comunidad de la escuela y los maestros, en los cuales ellos van a vivir en un ensayo de república. Es decir, van a vivir con responsabilidades, van a vivir con derechos, van a vivir con la noción de sus obligaciones para con los demás, de las limitaciones que impone el pertenecer a una comunidad, de lo que son derechos y de lo que son deberes, de modo que cuando salgan de esa escuela puedan ser las bases para que se cree un orden republicano.
Pero claro, él se tropieza con un problema. ¿Cómo se hace con aquellos millares, con aquellos millones de gentes desvalidas, ignaras, ignorantes, sin capacidad productiva ninguna? Él lo decía también con otra frase muy significativa, decía: el que nada sabe, cualquiera lo engaña. El que nada tiene, cualquiera lo compra. Entonces, ¿qué se trataba? Se trataba para él de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano. Y esa base productiva la logra él consiguiendo una escuela en la que no solamente como cuestión fundamental se enseña la sociabilidad, se enseña a vivir en democracia y en república, sino que se enseña también a vivir, porque eso lo dice él. Hay que enseñar a producir, hay que enseñar a trabajar, hay que enseñar a vivir. ¿Cómo se enseña esto? Enseñando oficios al nivel de la escuela. Él propone recoger varones y hembras, lo que en su época era muy revolucionario y muy inusitado y suscitaba grandes resistencias. Ponerlos en este régimen segregado de la sociedad, porque para lograr esa transformación en los niños había que cortarles en todas las formas posibles el contacto con una sociedad que era la negación de esos ideales. De modo que se formara una especie de generación de relevo. Él lo dice con otra palabra. Él dice declarar la nación en noviciado, adoptando un término de las órdenes religiosas, para que salga una especie de hombre nuevo, de pueblo nuevo, de mentalidad nueva. Y a ese nivel no solamente se les enseña a vivir en sociedad, sino se les enseña a trabajar y a producir. Se les enseñan, según Simón Rodríguez, que en su época eran las cosas fundamentales, a trabajar con la madera, a trabajar con el barro y a trabajar con el hierro. Se les enseñaba a ser albañiles, a ser carpinteros, a ser herreros y desde luego agricultores. De modo que el niño que saliera de esa escuela llevaba en sí varias virtudes que iban a transformar la sociedad. Iba, en primer lugar, a ser una persona que sabía vivir en sociedad, que sabía lo que eran sus derechos y sus deberes, que había pasado años dentro de un ambiente de esa clase y que por lo tanto debía poder continuar dentro de ese ambiente o imponerlo. Y era por lo demás una persona que no tenía por qué venderse, que no tenía por qué ingresar en esa terrible diferencia social de los que nada tenían y nada sabían producir y los que tenían mucho y que estaban en la cúspide de la pirámide social. Ellos iban a tener cómo producir, cómo ser independientes, porque iban a tener un oficio, porque iban a tener una manera de ganarse su propia vida en cualquier forma, independientemente de la necesidad de venderse como peones, de venderse como siervos, de tener que estar en una situación de ciudadanía disminuida. De modo que esa escuela iba a crear dos cosas: iba a crear republicanos e iba a crear hombres útiles y productivos. Esa era una gran revolución. Es todavía un programa educativo perfectamente válido y al que lentamente se han ido acercando los países, aunque Simón Rodríguez todavía está más adelante que esto. Ese programa iba a permitir que hubiera repúblicas en América. Ese programa iba a permitir que se instauraran instituciones adaptadas a esa nueva realidad, porque él pretendía que había que estudiar esa realidad, y lo decía entre burlas y veras: más nos importa conocer a un indio que conocer a Ovidio. Desgraciadamente esa prédica no pudo cumplirse. Bolívar la entendió y la comprendió, y tan la comprendió que tan pronto se instauró Bolivia, él comisionó a Simón Rodríguez para organizar la educación en Bolivia. Desgraciadamente el mariscal Sucre no la entendió. Inmediatamente surgieron encontronazos y desacuerdos entre el presidente de Bolivia, que era el mariscal Sucre, y este encargado o director de la educación, que era Simón Rodríguez. Y desde luego Simón Rodríguez estaba en minoría y perdido, y tuvo que retirarse y renunciar. Luego pasaron largos años hasta su muerte en que trató de ensayar esto en la escala en que podía, creando pequeñas escuelitas, logrando de pronto la protección de un rico propietario, logrando, como en el caso de Chile, en la Municipalidad de Concepción, que lo encargaran de diseñar un sistema educativo. Pero todo esto era limitado, transitorio, condenado al fracaso. De modo que él muere en 1854 con una sensación de fracaso, de que no ha podido hacer en su vida lo que quería, que el único hombre que podía haberlo entendido y llevado era Bolívar, y ya había muerto casi 30 años antes, y que lo único que él le deja a la posteridad
era, como él decía, un cajón de ideas, una cantidad de papeles reunidos, para que la posteridad encontrara algún día esas ideas y las pusiera en práctica. Y allí están. Allí está el cajón de ideas. Allí está lo que aquel hombre extraordinario dijo de lo que debía ser la educación, y que todavía hoy en día sería para nosotros un proyecto valedero, un plan útil, una manera inteligente de enfrentar la necesidad de que estos países tomen conciencia de lo que son y puedan adelantar y caminar institucionalmente, económicamente y socialmente. De modo que Simón Rodríguez en este aspecto se adelanta con mucho a todos los proyectos y a todas las ideas que hoy en día se tienen por muy modernas, a la creación de un hombre nuevo a través de la educación, a la creación de una mentalidad nueva, a lo que él decía también muy hermosamente, a lograr colonizar el país con sus propios habitantes. Es decir, no pensar en que vamos a traer una inmigración de fuera para que nos enseñen con su ejemplo cómo debemos vivir, sino enseñar a nuestra propia gente, a nuestros niños pobres y desvalidos, cómo podrían ellos vivir mejor, ser más productivos, mediante una educación que los enseñe a vivir, a trabajar, a producir y a conducirse en una sociedad, porque se le ha enseñado sociabilidad. Y esto era lo que permitía colonizar al país con sus propios habitantes. Es decir, lo que se pensaba de la inmigración de europeos, lograrlo con la transformación al nivel de los niños, de la mentalidad y la aptitud ante la vida que había sido característica tradicional de la América Latina. No hay enseñanza más válida, no hay ejemplo más hermoso, no hay lección más importante que la que enseñó este gran venezolano, que vale bastante más que la caricatura que generalmente tenemos los venezolanos de él, y que todavía es una de las grandes enseñanzas de los grandes maestros, de las grandes fuerzas que el país puede consultar para enfrentar su futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.